ver la historia de primera mano. Esa sería sin duda una realidad difícil de aceptar para la mayoría de las personas. La cantidad de mentiras que quedarían expuestas sería enorme. Las verdades reveladas serían abrumadoras para muchos. Como sea, ¿existe una manera de viajar al pasado y constatarlo? En 1972, un periódico italiano publicó una tremenda noticia: la existencia de una máquina del tiempo auténtica que había sido capaz de capturar imágenes de un pasado remoto, incluyendo la crucifixión de Jesucristo. La noticia venía acompañada de la foto de Marcello Pellegrino Ernetti, un monje católico de la orden benedictina, que era además reputado erudito, teólogo y científico, y que narraba cómo él y varios colaboradores habían construido el aparato al que habían nombrado cronovisor, o sea, visor del tiempo. Según Ernetti, el cronovisor había sido inventado y construido a principios de los años 50, a partir de un descubrimiento accidental por el que él y otro monje habían comprendido que las energías de los seres vivos, una vez fallecidos, no se desvanecían, sino que quedaban registradas en el éter. Aquí hay algo de cierto. Y que se podía construir un aparato que pudiera capturar esas energías de manera que se pudieran ver y escuchar eventos y personas del pasado como si estuvieran grabados en una película. Según Ernetti, era posible decidir de qué época y lugar obtener esas imágenes, aunque se tratara de eventos muy antiguos. La sensación que causó esta historia fue grande, en especial porque la noticia se vio acompañada de fotografías de Jesús de Nazaret, tanto en la cruz como en compañía de sus discípulos, fotografías que según Ernetti habían sido tomadas por el cronovisor. Igualmente, el propio Ernetti aseguraba haber logrado transcribir las partes perdidas de una obra de teatro romana del siglo II antes de nuestra era, porque la había visto representada en un teatro romano a través del cronovisor. El caso encendió la polémica porque el Vaticano no confirmó la historia y aún negó la existencia del aparato, pero Ernetti aseguraba que había sido el propio Papa Pío XII quien había supervisado la investigación y que el Papa Pablo VI había decidido cerrarla y desmantelar el cronovisor por considerar que era demasiado peligroso para la estabilidad del mundo y que en manos equivocadas podía causar mucho daño. Diversos libros surgieron a partir de este caso, incluso tras la muerte de Ernetti en 1994, entre los que se destaca el libro El nuevo misterio del Vaticano del sacerdote francés François Brun, que lo publicó en 2002 y que aseguraba haber hablado con Ernetti personalmente sobre el asunto. ¿Por qué no se supo más sobre el cronovisor? Muchos aseguran que el Vaticano nunca lo desmanteló, sino que lo mantiene oculto en sus bóvedas y archivos secretos, y que no lo reconoce porque representa un peligro para su dominio o sus intereses. Sin embargo, hay varios aspectos de este caso que vale la pena considerar. A pesar de las muchas entrevistas hechas a Ernetti, nunca se pudo obtener el sustento teórico completo de la máquina. Solo hubo vagas referencias a su probable construcción y algunas explicaciones muy superficiales que no daban a entender que él realmente había trabajado en el proyecto.
y aunque se dijo que Ernetti había contado con la colaboración de eminentes científicos como Enrico Fermi, para cuando la historia se hizo pública, ya habían fallecido y no podían corroborarla. Poco después de la difusión de la noticia, hubo pruebas de que las supuestas fotografías del cronovisor en realidad eran fotografías de una escultura y de algunas pinturas falseadas para que parecieran tomas del aparato. Igualmente, expertos conocedores de la literatura y la lengua latinas descubrieron que la supuesta transcripción que Ernetti había hecho de una obra de teatro romana contenía palabras y presentaba un estilo que no correspondían ni con el autor original ni con la época, ni siquiera era un buen latín, por lo que resolvieron que también era falsa. De todas formas, dado que el Vaticano ciertamente puede esconder grandes secretos y tener poderosos intereses que proteger, podemos considerar que la existencia de un auténtico cronovisor sería tan peligrosa para la Iglesia como para ocultarlo y hasta desmantelarlo. Pues sí, la verdad es que una máquina así dejaría expuestas las muchas mentiras y secretos de la Iglesia Católica y hasta del cristianismo en general. Sin embargo, los fraudes con las fotos, la falsificación del texto de la obra de teatro y la ausencia de explicaciones científicas sólidas son un muy fuerte indicio de que el cronovisor nunca existió. Es muy probable que el papado haya patrocinado y siga patrocinando investigaciones científicas secretas. Y también es muy posible que Ernetti estuviera involucrado en investigaciones físicas y tecnológicas para darle ventajas al Vaticano en el campo de las comunicaciones. Pero también es altamente probable que hubiera llegado a un punto muerto en el que no había posibilidad de avanzar y que por eso el Papa hubiera decidido cancelar esa investigación. Tampoco sería de extrañar que Ernetti se hubiera empeñado en reabrir la investigación, sin éxito, y que para 1972 ya se hubiera convertido en obsesión, al punto de que en su afán de verse reconocido y de que más personas se acercaran a la Iglesia, hubiera participado en la falsificación de las fotos y en la composición de la supuesta transcripción. Aún sin la existencia de un cronovisor, es posible ver el pasado en ciertos estados de conciencia. Ya antes aquí en el canal he hablado de la Akasha, pero no se trata de seleccionar una fecha y listo. En esto de la lectura de la Akasha sobran los mentirosos, charlatanes, estafadores, esquizofrénicos y gente con mucha imaginación, como ya lo he dicho antes. En todo caso, aún aparte de esos estados especiales de conciencia, sí es posible viajar al pasado para todos, pero está limitado a la experiencia personal. Cada vez que nos sumergimos en nuestros recuerdos, estamos haciendo un viaje al pasado. Más allá de eso, se corre el riesgo de caer en las trampas de la imaginación. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.